I know my Lord. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Continuamos con nuestra sección de un tema en tres partes. Y el tema de esta semana tiene que ver con la angustia del alma. ¿Cómo actuar cuando nuestra alma está angustiada? El día de ayer meditábamos respecto a la actitud que tuvo Job, que supo esperar en Dios. Tuvo tres cosas fundamentales para abordar y sobrellevar el tiempo de la aflicción, de la prueba, de la enfermedad, que obviamente es un tiempo tormentoso. Fue la fe, la esperanza y el amor, esta trenza tan maravillosa, la cual manifestó Job en la fe absoluta de su Redentor, de aquel que sí lo podía asistir aún más allá de la muerte. Hoy, sin embargo, vamos a ver un factor diferente que a veces angustia nuestra alma. Va a parecer paradójico o contradictorio, pero Dios nos va a demandar ciertas cosas a modo de deberes o de cumplimiento en el llamado que muchas veces van a ir en contra de nuestra propia lógica humana. Y es aquí donde hay que pensar que por nada la lógica de Dios tiene que adaptarse a la nuestra. Más bien, es nuestra lógica humana, nuestra percepción de las cosas, las que tienen que acomodarse y acoplarse a las de Dios. Bien dice en el contexto de Isaías 55 que los pensamientos de Dios no son los nuestros, como sus caminos tampoco, dado que los pensamientos y los caminos de Dios son exponencialmente, potencialmente muchísimo más altos y plenamente perfectos, donde nuestra lógica, razón, pensamiento, emocionalidad y todo lo que conlleva la mente del hombre no alcanza a discernir la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver ahora algunas cositas importantes de una cierta actitud de enojo que tuvo Jonás en el cumplimiento del deber. Bien, entonces vamos a meditar ahora en esto de la angustia del alma, en cumplir ciertas cosas que nos va a pedir Dios bajo este título. No te enojes, no te enojes. Vamos al libro de Jonás, capítulo 4. Leamos el capítulo 4, el cierre de la historia de este profeta de Dios. El enojo de Jonás. Y voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo la palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese de sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, se desmayaba.
y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. En espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Amén. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. De la misma manera extraordinaria como comienza este breve libro de 4 capítulos de la vida de un hombre, de esa misma manera espectacular concluye la historia de Jonás. Solo una pincelada. Jonás rompe el molde de los escritos proféticos, porque de los 16 profetas, dejando aparte la obra de Jeremías Lamentaciones, de los 16 profetas, tanto mayores como menores, Jonás es un libro prácticamente aparte y muy diferente. Todos los profetas juntan una profecía en específico, cumpliendo un llamado y las expectativas de Dios respecto a una palabra a su propio pueblo. Y al mismo tiempo, y esto es interesante, se elabora una profecía. En cambio, el relato de Jonás es sobre un hecho en particular en la vida del profeta. Y más que ser un libro de profecía a través de una voz directa de Dios, es un libro podemos decir, de una lección objetiva de Dios sobre un profeta para nosotros darnos aplicaciones y lecciones espirituales necesarias. Y es lógico pensar que este profeta, desde lo humano, tuvo razones valederas, podríamos decir, para más que rebelarse con Dios, para no querer cumplir el llamado que Dios le hacía. ¿Cómo iba a ser posible que ahora Dios iba a enviar una palabra sobre un pueblo terrible, que donde al principio vemos que Jonás quizás no tenía mayor claridad de qué palabra era, pero al mismo tiempo Jonás tuvo un nivel de temor dado las características del pueblo al cual era enviado? Pueblo terrible. Asiria era una nación de hombres salvajes cuando invadían los pueblos menores. Y ahora Dios lo enviaba al corazón de esta terrible nación, a Nínive, su capital. Pero Jonás, como todo hombre de Dios, conocía a fondo el carácter del Dios que lo comisionaba y sabía que tras la palabra que Dios hablaría por su boca, venía un tiempo en donde Dios llamaba al arrepentimiento a Nínive. Y eso es todo lo que delinea este libro. Y Jonás se rebela contra aquello. Aquí aparece más de una vez la expresión arrepentimiento en Dios. Por favor, otro punto que quiero tratar. Cada vez que en Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, aparece la idea de un Dios arrepintiéndose, no es un Dios con debilidad de carácter como la del ser humano. Más, el arrepentimiento aplicado a Dios tiene que ver con el profundo dolor cuando Dios tiene que activar su juicio. Ya lo vemos habiéndose arrepentido de haber hecho al hombre. Más bien, le dolió haber hecho una criatura que finalmente iba a ser tan rebelde. Lo mismo aplica con distintos tipos de juicio y esto también aplica directamente con el contexto de Jonás.
un Dios doliéndose, Dios lamentando, Dios conociendo a fondo los pensamientos, actitudes y decisiones humanas y doliéndose profundamente que cada vez que el hombre va contra su carácter, el hombre se hace parte de su juicio. Y es aquí donde Dios va a usar a Jonás como instrumento para su gloria y para un recapacitar de un pueblo terrible, y produce toda esta situación. El capítulo 3 de Jonás muestra a un Jonás ya habiendo cumplido su misión, habiendo producido en Nínive el mensaje, un arrepentimiento aunque a corto plazo, pero vemos a un Jonás a la expectativa, guardando todavía en su corazón la esperanza de que Dios destruyera aquella ciudad. Oiga, saquemos un momentito lo que pasó con Jonás y trasladémoslos a nuestro tiempo como contexto de iglesia y de hijos de Dios. Sería terrible que usted o que yo entreguemos una palabra de Dios, de advertencia y juicio, pero envuelta en amor, y que después estemos a la expectativa de que Dios destruya esas almas a las cuales les hemos predicado. Qué contradicción más patética de a veces cumplir la misión, el deber y la labor, pero con una actitud contraria al amor de Dios. Y es aquí que en el capítulo 4 que hemos leído aparece al máximo un Jonás enojado. Y lo que me llama la atención es cómo comienza este capítulo, por favor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y ahora va a orar, pero como una crítica, como una censura hacia Dios. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Ves que tenía razón? Por eso no te quería obedecer, por eso no quería cumplir con mi deber, por eso me rebelé y me fui contra tu voluntad, porque te conozco, Señor. Llegó a ser atrevido, como muchas veces lo somos con Dios. Contendemos y altercamos con Él, y en vez de obedientemente cumplir nuestra misión, nuestro deber, nuestra labor, y porque a veces nuestra pequeña mente no alcanza a entender los planes y propósitos de Dios, terminamos altercando con Él, enojándonos con Él, y esto es lo contradictorio. Nuestra alma comienza a angustiarse porque no quiere cumplir en obediencia a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. A veces terminamos siendo un grupo de cobardes, perdóneme la expresión, que no queremos cumplir con lo que Dios ha demandado, por temor a las represalias, por temor a las consecuencias, porque sabemos que nos va a tocar pagar un precio. Ahora bien, por eso me apresuré a huir a Tarsis. Aquí el profeta, poniendo a Dios en el banquillo de los acusados, diciéndole: yo siempre tuve razón y mi razón fue lícita, por eso escapé de tu presencia. Necedad. Misma Biblia nos dice que no podemos jamás huir de la presencia de Dios. Y finalmente lo que Dios ha determinado sobre tu vida y la mía, como fue con Jonás, se va a cumplir de una o de otra manera para nosotros, pero se va a cumplir en el plan y tiempo perfecto de Dios, predeterminadamente actuando. Entonces, ahora dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, que te duele hacer el mal. Eso debiera causarle gozo a Jonás, de tener ese calibre tan extraordinario de Dios para su vida, y ser él el instrumento de Dios para bendición de otros, sobre todo los ignorantes, y digo ignorantes en el sentido que ignoran de este Dios bendito. Pero por el contrario, contiende con Dios, alterca con Dios, se angustia su alma, pero en enojo, y ahora termina él autojustificándose.
Y aquí donde viene lo extraordinario. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Me lo pregunta a mí y se lo pregunta a usted. ¿Por qué te enojas cada vez que te pido que hagas algo que no entiendes? ¿Por qué se angustia tu alma cada vez que toca el cumplir labores y demandas divinas que no alcanzas a discernir? ¿Por qué? Y salió Jonás de la ciudad. Sigue escapando este hombre. Y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Hizo una pequeña enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Todavía guardaba la sutil esperanza de que más que Dios perdonara, Dios destruyera. A veces pasa, amados, no solo nos molestamos, nos enojamos cuando nos toca hacer algo que no queremos hacer y no nos gusta hacerlo, y al mismo tiempo estamos en angustia porque queremos que sea nuestra voluntad y no la de Dios, y todavía actuamos con un corazón no sincero, sino que con malas intenciones. Y es aquí donde viene la lección objetiva de parte de Dios. Dios prepara una calabacera. ¿Para qué? Para que le diera sombra a Jonás. Y él estaba ahora grato. Estoy con refresco, a la sombra, pero aún espero ver si Dios cumple lo que yo quiero. Y era que Dios esperaba que él cumpliera lo que él le había dicho que fuera. Ahora bien, ahora Dios va a destruir esa calabacera a través de un gusano. Pero yo detrás de esto veo una ilustración. Hubo un gusano que destruyó la calabacera, pero el gusano de la conciencia estaba destruyendo a Jonás, porque la conciencia de Jonás estaba afectada y su alma angustiada, pero no por una enfermedad como fue en el caso de Job, donde había una prueba evidente, sino que el alma de Jonás estaba angustiada porque le tocó cumplir un plan y proyecto de Dios que él no alcanzó a discernir y que encontraba que era algo injusto. Y no solo Dios va a destruir la calabacera que él mismo hizo a favor de Jonás para mostrarle cómo es su misericordia, sino que ahora Dios le va a permitir una insolación, un viento solano que iba a afectar a Jonás, y nuevamente aparece el gran enojo del profeta y ahora sí nuevamente desea morirse. Oiga el carácter terrible de Jonás. Ni Pedro le llegaba a los tobillos. A veces decimos el profeta rebelde, pero Jonás también fue el profeta enojón. Y es aquí donde cierra de una manera extraordinaria el libro, a partir del versículo 18. A ver. Perdón, versículo 10, a partir del versículo 10. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, pero en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Si usted como lector tiene buena comprensión de lectura y tiene buena observación, pareciera que el libro de Jonás quedó inconcluso, porque no nos dice cuál fue la respuesta y la actitud final de Jonás. Y esto es en razón de que más que importar lo que Jonás pensara, lo que Jonás decidiera, o la respuesta de Jonás, todo el libro apunta a lo que Dios quería hacer para manifestar el carácter de Dios. Ese es el tenor del libro. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de gracia, de amor, de misericordia, de perdón, y que trabajó en la vida de un hombre
a través de un deber a cumplir difícil para que este hombre conociera más profundamente del carácter del Dios que obedecía como profeta. Amada iglesia, traigamos esto a nuestra vida para concluir. ¿Cuántas veces Dios nos pide hacer cosas y a veces nos enojamos y nuestra alma entra en angustia porque no entendemos qué quiere hacer Dios? O a veces discernimos y discernimos mal y terminamos cuestionando, rebelándonos, enojándonos y diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué no mandas a otro? A veces Dios quiere que hablemos y nos callamos. Otras veces Dios quiere que callemos y hablamos. Y queremos hacer nuestra voluntad y a veces esto causa angustia en nuestra alma. Pero lo peor que podemos hacer cuando Dios demanda estas cosas es enojarnos. Por eso no te enojes. No te enojes. Debemos aprender a doblegar nuestra voluntad a la perfecta voluntad de Dios. En esta historia, amada iglesia, no va a haber hombre ni mujer que pueda ir en contra de la voluntad de Dios. Y las rabietas, pataletas, enojos van a evidenciar nuestra inmadurez espiritual y no vamos a ganar absolutamente nada. Obviamente todos los procesos que Dios va a permitir van a ser para un crecimiento, pero qué mejor que obedecer pacíficamente, con rendición absoluta, ya llegar al punto que nos angustiemos cuando Dios nos pide algo. Que Dios nos ayude, iglesia. 3 conclusiones finales. Número 1, obedezcamos a Dios, aunque no entendamos qué nos pide hacer. Número 1. Número 2, que no se angustie nuestra alma por causa del cumplimiento del deber. Aprendamos a descansar en Dios. Y número 3, aprendamos a conocer el carácter de nuestro amado Dios. Todo y absolutamente todo lo que Él va a hacer a favor nuestro, por medio nuestro, va a redundar en bien. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna